jornada de sesión en Cámara de Senadores. ¿Qué está pasando con las pensiones graciables? Mariano López en vivo y en directo. Hola Alexis, ¿cómo estás? Saludos a Amalia, a todos los televidentes. Tema pensiones graciables y el carnaval, en que incluso puede convertirse esta potestad que tienen los legisladores, tanto diputados como senadores, miembros del Congreso Nacional, de otorgar un pago por parte del Estado a diferentes personas, o artistas, o por ejemplo deportistas, gente que aporta o al arte o lo que respecta a producciones literarias, incluso a particulares, nos decían los legisladores, a personas particulares que necesitan una ayuda por parte del Estado, también pueden gestionar el pedido de una eventual pensión graciable. A Julio César Romero, el 10, le otorgaron, al menos ayer se aprobó, hay que aclarar, se aprobó en la Cámara de Diputados, todavía no en el Senado, esta pensión de 1.500.000 guaraníes a el exjugador de 52 años. Y muchos dicen, no, pero él es muy joven, todavía puede trabajar, todavía puede hacer alguna actividad, buscar la forma de sustentar su compra, su movida, o sea, lo que tiene que ver con el uso de dinero. Y aquí dentro del Congreso Nacional, dentro de la sala de senadores, ahora se está desarrollando un acto y hay muchos diputados acá, por eso que permanezco aquí esperándolos y atento por si sale alguien. Y previamente nosotros conversamos sobre el tema pensiones con el presidente del Congreso Nacional, el senador Martín Arévalos, quien explicaba que, por ejemplo, el caso de Carlitos Vera, el humorista, para quien están solicitando una ampliación, es la tercera vez que se va a pedir que se amplíe la pensión para Carlitos Vera, y él nos explicaba, Martín Arévalos, que en realidad no existe un reglamento que establezca cuáles son los criterios a tener en cuenta para otorgar estas pensiones graciables, y compartimos con ustedes la entrevista. Entiendo, con el tema de Carlito Vera vamos a plantear el tratamiento sobre tabla y la aprobación. Yo creo que el tema de Carlito Vera es una situación muy especial, una persona muy querida que todos valoramos realmente, el trabajo, su condición de ser humano, y un artista nacional que realmente nos regaló mucha alegría a todos los paraguayos. Entonces, es una ampliación, senador. Es una ampliación, él tiene una pensión graciable de 2.200.000, pero la situación de salud que hoy se encuentra, ya lo hemos visto justamente en un programa de hace una semana, y por esa situación estoy planteando otra vez la reconsideración y un nuevo proyecto para poder levantarle ya sea 1.500.000 más sobre lo que él está cobrando. Entonces, ojalá que podamos aprobar el día de hoy y darle ese reconocimiento que Carlito se merece. Y a propósito de pensiones, la pensión que se aprobó ayer en la Cámara Baja para Julio César Romero, como que no fue tan bien tomado por un sector de la sociedad, senador, no sé usted qué escuchó al respecto, qué piensa. Bueno, primero reconocerle a Romerito, él es un artista del deporte, ¿verdad? Solamente va un poquito el tema de que es un poco joven todavía, puede trabajar y seguramente por ese lado del ataque, ¿verdad? Pero reconocimiento de que es es un embajador del país y sobre todo un hombre muy reconocido y muy ligado al país, todos lo sabemos, y evidentemente está pasando por una situación económica apremiante, ¿verdad? Él, con respecto a los requisitos para las pensiones, senador, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Bueno, hay un parámetro de necesidad donde, no habría un parámetro ya escrito, ¿verdad? Pero cada uno plantea de acuerdo a su pensamiento de la necesidad que le ve a cada artista, en este caso deportista. Y los pedidos los puede plantear cualquier legislador, no existe, como decíamos, unos requisitos acabados o bien claros con respecto a quiénes pueden ser beneficiados con estas pensiones graciables, y la mayoría de los diputados, así como senadores, si no todos, no saben cuánta plata actualmente se está destinando en lo que respecta a pensiones graciables para diferentes personas. Vamos a seguir recogiendo datos con respecto al tema Romerito. Quiero nada más hacer la acotación de que inicialmente se había solicitado
dado una pensión graciable de 2 millones de guaraníes para el exjugador, que finalmente fue reducido a 1.500.000 guaraníes, y esto será tratado aquí en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, pero conversando con la mayoría de los congresistas, coinciden en que no corresponde la pensión para el caso de Julio César Romero. Creo que por primera vez voy a coincidir con los parlamentarios. Y hay una lista larga, muy larga, de personas que realmente hicieron mucho por nuestro país y que realmente se merecen este tipo de pensiones, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que Romerito fue una persona que en su momento acumuló un buen dinero, que lo haya sabido administrar o no, bueno, ya es un tema de él, ¿verdad? Y también me da mucha pena, sobre todo por los adultos mayores que muchas veces tienen que recorrer, hacer hasta lobby con respecto a las leyes y demás para que esto se pueda ampliar, y reciben un paupérrimo salario de 300.000 o 500.000 guaraníes mensuales. Es una locura, es algo traído de pobreza. Sí, realmente. Gracias, Mariano, por este contacto. Dale, señores. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema, porque en las redes sociales fue el tema del día ayer, y esto va a continuar hasta que llegue y se trate realmente en el Senado. ¿Qué es lo que dicen en el Twitter, Avero? Es tendencia en la red social. De hecho, en el buscador pones el nombre, la palabra Romerito, y ya aparecen los comentarios. Y en la mayoría, evidentemente, cuestionando la posible aprobación de una pensión graciable al ex astro del fútbol paraguayo e internacional, el corrupto inepto de Walter Harms, y todos los que aprobaron lo de Romerito en la Cámara de Diputados son unos estafadores. Denle esa pensión, ustedes hijos de, bueno, censura. Ahí, bueno, después, bueno, ya es irreproducible todo lo que hice. Y la verdad que nos merecemos los representantes del pueblo que tenemos. Cada aparato que aparece, Romerito, gran valor en su momento, el mejor, y claro, se ganó la plata de su vida. Y así como se ganó, se pasó despilfarrando en bebidas, en farra. Que se deje, bueno, ya también continúan con términos irreproducibles. Bueno, prácticamente todos los tweets finalmente hacen referencia a esto, pero con cierto tipo de improperios. Es tendencia en Twitter. Entonces, Romerito a esta hora de la mañana. Vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Mariano López. Vamos a seguir hablando de este tema. Mariano, contigo. Sí, muchas gracias. Como les decía, varios congresistas, diputados que ayer daban tratamiento a este pedido se encontraban aquí en un acto de reconocimiento en la Cámara de Senadores, y la vemos aquí a la diputada Katia González, a quien vamos a molestar también para tener su opinión con respecto a este tema, pues ella a través de sus redes sociales Anderson, ¿puede girar? El senador Luis Alberto Castiglioni, como siempre, llegando tarde a los eventos. Esto es una particularidad. Nada más te lo menciono así entre paréntesis. La sesión ya comenzó hace rato, estaba para las 9:30, y ahora llegando Luis Alberto Castiglioni, un poco tarde como siempre, sí. Diputada Katia González, queremos aprovechar que la encontramos por aquí, tema Julio César Romero y lo que está generando esto, mucha indignación de la ciudadanía, el uso del dinero público, ¿en qué se está gastando la plata del Estado? Sí, hay que empezar a instalar un tema. Esto no es dinero público, porque a veces se trata de instalar que el dinero público es de todos o de nadie, ¿verdad? Este es dinero del contribuyente. Particularmente he votado en contra de esa iniciativa legislativa, teniendo en cuenta de que existe una ley de pensión graciable que obliga a reunir determinados requisitos para acceder a esta gracia vitalicia que implica una renta para una persona que ha cumplido una determinada misión. Y claro, hay una ley de pensión graciable, y esto se establece... que no hay reglamentación, que es de acuerdo al criterio de los diputados o senadores. Bueno, realmente es de acuerdo al antojo, porque se excepciona la ley y se aprueba cualquier cosa, ¿verdad? Por algo nosotros tenemos un marco normativo, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de Romerito, ¿verdad? Seguramente que en mi infancia, si bien es cierto no soy fanática del fútbol, hablé cantado "Todo el mundo te quiere, Romerito", ¿verdad? Así que esto no es nada personal. Ojalá que Julio César Romero rechace esta pensión en el caso de que se llegue a aprobar, porque no corresponde porque él es una persona que está, digamos, capacitada para trabajar. Creo que tiene 58 años, la ley establece que a partir de los 60 años recién nosotros no accedimos a documentos que acrediten su estado de insolvencia, que también es uno de los requisitos. Y repito, el mérito de una actividad altamente lucrativa como es el
fútbol, ¿verdad? Él no es que realizó esto de manera, digamos, dadivosa. Debe ser analizado muy profundamente porque el impacto presupuestario que hoy tienen las pensiones graciables es altísimo. O sea que hoy tanto senadores como diputados y algunos han utilizado el tema de las pensiones graciables como una cuota clientelar. O sea que ellos mantienen su clientela política muchas veces otorgando a personas que no reúnen el perfil que establece la ley. Obviamente que el Estado puede reconocer la trayectoria de alguna persona consagrada que se encuentra en un estado de vulnerabilidad y que ha aportado, digamos, a la cultura, al arte. Todos sabemos, ¿verdad? El caso, por ejemplo, ¿se acuerdan de Cambaí, ¿verdad? El que Echeverría, ¿verdad? El caso de personas realmente que uno puede decir a la pucha toda la vida hicieron esto, y bueno, y la retribución que le damos sobre la base de hacer conocer nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres, una pensión graciable. Pero que sea, digamos, esta regalía tiene determinadas reglas que no se cumplen en el tema de Romerito. ¿Cuáles serían los argumentos? Usted escuchó a Walter Hans ayer. Y lo que pasa es que los argumentos son absolutamente sentimentales, por eso yo quiero quitar un poco eso no es que yo cuestione la trayectoria futbolística de Romerito, ¿verdad? Ni que él haya sido en su momento, no sé, goleador o lo que sea, que haya vestido la casaca, digamos, de la selección paraguaya. Yo no cuestiono eso, porque si vamos a irnos por eso, nos vamos por el argumento sentimental. Y claro que le vamos a encontrar algún mérito como ustedes me van a encontrar a mí y yo te voy a encontrar a vos. O sea que todos vamos a ser entonces beneficiarios de pensiones graciables siempre que tengamos los votos. Porque a lo mejor, no sé, o un buen papá o a un albañil que está hace mucho tiempo trabajando y que hoy ya no tiene cómo mantenerse. Todo ser humano tiene su mérito en la vida. Pero para otorgar una gracia del Estado que se convierte en una renta vitalicia hasta que se muera, él vamos a tener que nosotros contribuir con su sostenimiento. Se tienen que cumplir requisitos que, repito, en el caso de Romerito no se dan, fueron argumentos totalmente sentimentales, de que el fútbol, de que pasión de multitudes, de que el estadio, de que el gol, ¿verdad? De que, ya te digo, todo el mundo te quiere Romerito, todo el mundo te quiere brillar, ¿verdad? O sea que totalmente sentimentales los argumentos y nosotros no nos podemos regir por eso, porque, repito, siempre vamos a encontrar una pelotita a favor y una pelotita en contra de eso. Alexis, Amalia, sé que quieren conversar con la diputada Katia González, le pongo aquí el retorno para que puedan conversar con ella. Le escucha, compañero. Sí, acá Silvio Cuevas, ¿verdad? Está haciendo una puntualización muy importante, diputada. Con respecto a una pensión que tuvo en su momento Carlitos Vera, dice 1,5 millones guaraníes primero, luego la aumentaron a 2.200.000 guaraníes y ahora le quieren aumentar 1 millón más. Pero la ley de la pensión graciable dice que no puede superar el salario mínimo. Así es, así es. Sin embargo, se puede aprobar excepcionando la ley, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Por más mérito que tenga, digamos, hay que buscar algún mecanismo que implique el sometimiento al Estado de Derecho. ¿Qué significa un Estado de Derecho? Que tanto gobernantes como gobernados estemos sometidos al imperio de las leyes. O si no, esto va a ser, repito, una anarquía de voluntades que si tiene la mayoría yo puedo violar la ley, si tiene la mayoría puedo violar la Constitución. ¿Entienden? No es el mérito, digamos, del señor Carlitos Vera que lo tiene en demasía, sino que es la ley que establece un determinado tope. Eso nomás hay que tener en cuenta, ¿verdad? La ley establece efectivamente que no podrá superar el 70% del salario mínimo, todas aquellas regalías que establezca el Estado con el nombre de pensión graciable. ¿Se tiene estimativamente, diputada, el monto el cual finalmente contribuyen, y entre comillas los contribuyentes, para destinar esta plata a las pensiones graciables? ¿Cuál es el presupuesto de las pensiones graciables aproximadamente? Hay que preguntarle bien a Hacienda, pero yo recuerdo que era más o menos de 10 millones de dólares mensuales, algo así. Mucho es el impacto presupuestario, por eso te digo, no es poco, porque acá tenemos más, ¿no? Mucha gente, pero yo quiero, digamos, ser puntilloso, porque en este momento no tengo en la cabeza cuál es el monto exacto del impacto presupuestario. La gente habla que es un 0,00 de los 8 billones que es el presupuesto general, pero en realidad en el menudeo esto implica
implica también porque atiendan, con la pensión gracialia se rompe el principio de igualdad constitucional, porque yo privilegio, teniendo un fundamento que en este caso es el aporte a la cultura, ¿verdad? A la nación, a las tradiciones, pero por eso es que tengo que ser muy puntilloso a la hora de otorgar. En este periodo yo prácticamente he votado en contra de todas las pensiones graciables, porque repito, ¿verdad? Es el antojo de algunos colegas que se dedican exclusivamente en su tarea legislativa a presentar pensiones graciables. Esto también debería llamarle la atención a los periodistas que muchas veces entran en el sistema SIL y dice, tal diputado presentó tantos proyectos, qué productivo que es. Miren un poco los proyectos y van a ver que los proyectos son pensiones graciables. Sí, mira claro. el listado y hay O sea que una cosa está traída ahí. de los pelos. No hay comisión. Totalmente. ¿Cómo hay comisión? No entiendo. No, algunos diputados, en base a la presentación de ciertas pensiones graciables y como se dieron casos, por ejemplo, de que finalmente cuando Y no nos se les extrañaría. otorga cierto monto va destinado precisamente a la persona que hizo que se aprobara esa ley. A eso me refiero, diputado. En términos esa comisión, diplomáticos. ¿viste cómo yo tengo un pensamiento? Yo pues tengo un pensamiento tan correcto que pensé que era de comisiones. No. De hecho que puede Sí, sospecharse se presta de los eso diezmos, puede sospecharse, claro que sí. Cuando uno excepciona la ley, todo es posible, ¿verdad? Mucha gente contrata de hecho funcionarios y determinado, eso se vio, digamos, muy claramente en el caso de José María Ibáñez, por ejemplo, ¿verdad? Así que yo no descarto absolutamente nada. Una vez que se vulnera la ley, todo es posible. Entrar en el mundo especulativo es válido. Perfecto, diputada, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, les mando un abrazo. Nuestros respetos. Gracias, Mariano. Gracias. Dale, señores, hasta luego. www.votaparaguay.com. ¿Estás de acuerdo con otorgarle la pensión a Romerito? Y fíjense, muy pareja la votación. Ahora comienza nuevamente a variar. Podés hacerlo desde tu ordenador, tablet o teléfono celular. El servicio, recordar siempre que es totalmente gratuito. Señora Amalia Cutillo, A ver. ya me avisan. Si le dan a Sí. Romerito, Sí. porque es embajador del deporte, Ujú. también hay que darle a Chilaver, a Villar, a Rúa, a Pechi, que realmente hizo, sobre todo Pechi, que Sí. hizo un muy buen trabajo en el Ministerio del Deporte, ¿era? Sí, Que no, estuvo, pero ¿verdad? Chilaver ahora está a punto de desembarcar en Cerro Porteño, así que no creo que Y esté ya tiene necesita- mucha plata. Y sí, y aparte es empresario, no necesita de pensión graciable el Chila. ¿Estás de acuerdo con otorgar una pensión a Romeritos? La consulta sigue variando, pero ahora sí, ya la tendencia es muy amplia hacia el no. Cerramos la votación. A ver, ¿estás de acuerdo con otorgarle una pensión a Romerito? Sí, 14%, y no por el 86%. Contundente nuestros Sí. televidentes. Evidentemente esa es la Gracias. reacción natural. Gracias a todos los que se comunicaron a www.votaparaguay.com.